Continuamos ahora en este diálogo con Leo Mercedes, el ingeniero Leonardo Mercedes, vocero de la coalición Enriquillo, alrededor de la preocupación sobre el sur de la República Dominicana, de esas provincias olvidadas. Leo, nos quedamos en el punto de la tierra, de los despojos a que están siendo sometidos, y tú cuestionabas cómo es posible que después de recuperar los miles de metros de Bahía de las Águilas, se suponía que eran recuperados para ponerlo al servicio de la gente y en procura de un desarrollo de esa región. Y sin embargo están yendo a parar a manos privadas o a manos que no se entienden en ese desarrollo. ¿Qué perspectiva tú le ves al desarrollo turístico? Porque hay quienes han malinterpretado que los afanes de ustedes van en el sentido de oponerse al desarrollo turístico de Barahona, de Pedernales, de Montecristi, o sea, de esa zona, de Bahía de las Águilas. Hay quienes dicen y establecen, bueno, ellos se oponen al desarrollo porque ellos defienden más el mantenimiento de la biodiversidad que el hecho de cómo se pueda beneficiar la gente y cómo puedan desarrollarse proyectos amigables entre el medio ambiente y la posibilidad de que la gente viva en mejores condiciones. ¿Qué es lo que ustedes levantan? ¿Cuáles son las banderas? ¿Se oponen ustedes al desarrollo turístico de esa región? Tú sabes que la persona que está en mayor capacidad de responderle a esos necios y responder esa pregunta que tú haces es el propio presidente de la República. Tú no sabes que nosotros le dijimos al señor presidente de la República que si él estaba tan dispuesto como había dicho en su campaña electoral a rescatar y a sacar a Barahona y la región Enriquillo del atraso en que estaba, si él mantenía esa decisión, que contara con nosotros, que éramos los primeros que estábamos dispuestos a marchar hombro con hombros con él y con su fuerza política y sus fuerzas sociales y económicas para acometer esa loable tarea. Se lo dijimos y se lo hemos repetido y mantenemos, y vuelvo ahora y se lo digo. Si nosotros fuéramos opositores, el sentido de nuestra crítica fuera otro. Pero nosotros estamos haciendo propuestas. Para el desarrollo. Para el desarrollo. Nosotros estamos diciéndole por dónde es que deben ir. De tal manera que esa riqueza natural, que no tiene por qué ser destruida para lograr desarrollo, porque entonces no es desarrollo real. Porque tú no puedes sustentar el desarrollo solo a base de la destrucción de lo que es la base del desarrollo. Y en esa región que nosotros estamos, los recursos naturales del mar, de la montaña, del valle, de los ríos, esa es la base fundamental del desarrollo nuestro. Entonces, ¿qué le hemos dicho nosotros? Para esa explotación minera en el Bauruco Oriental, y vamos a explotar el Bauruco Oriental en el ecoturismo, que va a generar más recursos que lo que le deja al país la explotación minera del carbonato de calcio en esa zona. Para la exportación minera a granel por el puerto de Barahona, saque eso de ahí y convierta ese puerto en un puerto turístico. De crucero. De cruceros. Haga la transformación urbana de Barahona para que acoja precisamente ese desarrollo turístico y sea, digamos, la cara a presentar principal a los turistas que lleguen a esa zona. Construya un puerto alternativo de cargas en Punta Manzanillo, que sale más barato que en cualquier otro sitio porque tiene la profundidad suficiente ahí, la costa y el mar, para no tener que hacer
excavaciones y que el calado sea el necesario. Elabore y mande a ejecutar el plan de integral de desarrollo del Valle de Neiva, poniendo todas esas tierras a producir alimentos para, en la perspectiva de la estrategia nacional de soberanía alimentaria, y al mismo tiempo para sacar de la pobreza a toda esa región y convertir a los campesinos productores pequeños y medianos y grandes en empresarios de la producción agropecuaria, agrícola e industrial, que sirva para la exportación a Haití, con la carretera que tenemos a tiro de hit, con el puerto que tenemos y que tendríamos de hacerse nuevo, y con el aeropuerto que tenemos ahí. Entonces, todo eso combinado con el desarrollo turístico de Pedernales, y si además de esa tierra del Valle de Neiva, donde se podría hacer una experiencia de propiedad y gestión colectiva en una alianza público-social y privada, porque no negamos que también el sector privado tenga su capital, pero el capital se necesita en inversión para el desarrollo sostenible y el desarrollo humano. Leo, la infraestructura, tú mencionas una carretera que está a tiro de hit para conectar Haití, sabiendo todos la problemática de Haití, porque una de las cosas que yo soy de lo que se extraña, que se habla de Haití y no se entiende Haití. Nuestro tercer socio comercial. Que se habla de Haití y no se entiende que ahí hay una masa de 12 millones de personas convertido en un mercado consumidor que cautivo de este país. Cautivo de este país. El primero que puede llevar lo que sea, si crea las condiciones para hacerlo, es República Dominicana. Y el que más cerca le queda es la región Enriquillo. El peor, más todavía, es el sur produciendo el que más facilidad tendría en ese mercado cautivo. Las exportaciones saldrían más baratas en términos de costo para exportar por tanto, todos los alimentos y todos los productos para llevarlos desde el Valle de Neiva a Haití. O sea, la ganancia sería mucho mayor. Leo. Pero también tú tienes ahí el aeropuerto. Si tú conviertes ese aeropuerto también en un aeropuerto comercial y de cargas, entonces tú, ¿en 20 minutos? En 20 minutos. Estaría en Puerto Príncipe, en Cabo Haitiano. Y eso contribuiría más que cualquier cosa a la institucionalidad y al desarrollo de esa nación, de la nación haitiana. Leo, la infraestructura, tú mencionaste esa carretera y por eso la infraestructura del sur, ¿en qué condiciones está como para ese desarrollo que se está cantaleteando tanto? O sea, ¿en qué está el desarrollo de la infraestructura? Porque tú no puedes de ninguna manera hablar de desarrollo en una región por tanto tiempo empobrecida si tú no tienes carreteras, si tú no tienes servicios de salud, o sea, hospitales, si tú no tienes escuelas para que la gente pueda quedarse ahí con la garantía de que su familia está recibiendo servicios de calidad. Si no está intercomunicado, si no tienen agua potable, si no tienen condiciones de infraestructura que le permita asentar un desarrollo. Porque se cantaletea mucho que el desarrollo, pero uno no termina de ver cómo, en qué se está con el desarrollo de la infraestructura que dé paso al desarrollo de la región. Está el caso, por ejemplo, no termina Monte Grande, que es una de las fuentes de agua, la puerta del desarrollo. Sí. No terminan de habilitarse y de rehabilitarse, por ejemplo, el aeropuerto María Montés, que está ahí. No terminan de crearse mejores condiciones para los puertos que ya existen. Ahí está el de Barahona, está la posibilidad del de Pedernales, está el de Manzanillo. Entonces uno dice, ok, se puede tener la visión, pero ¿en qué está la creación de condiciones
para ese desarrollo. Lo que quiere decir que falta inversiones de tal manera que todas esa infraestructura pueda ser colocada en las condiciones que sirva de base también para el desarrollo de la región. Humano. ¿Qué ocurre? Nosotros tenemos, por ejemplo, las principales vías terrestres, como es, por ejemplo, Asua, Barahona, y entonces Barahona hacia el circuito Enriquillo, que necesita ser mejorado. Esa carretera internacional que va de Barahona hasta Puerto Príncipe, esa carretera necesita ser mejorada, lo que le llamamos el circuito Lago Enriquillo, para que el propio Lago Enriquillo sea colocado como un elemento, como un activo para el desarrollo turístico de la zona. Nosotros no tenemos en ninguna otra parte del país un lago como el Lago Enriquillo, con una biodiversidad, a pesar de lo creste que es la zona, la geografía. Ahí, sin embargo, sus riquezas son enormes y deben ser incorporadas y explotadas. El turismo ahí sería tan exitoso como en Punta Cana y como tenemos nosotros que esperar que sea también en Pedernales. Ahora, ¿qué ocurre? A nosotros nos falta que la gestión del agua, tanto desde el punto de vista del agua natural como el del agua potable, sea mejorada. Porque la mala gestión es la que ha contribuido a la situación en la que hoy estamos. Si, por ejemplo, la mala gestión del agua. La mala gestión del agua ha sido de las causas fundamentales de la situación de la producción, del abastecimiento de agua y de otras situaciones que hay en la región. ¿Qué pasa? Que en la agricultura se pierde más del 70% del agua disponible para la agricultura por la ineficiencia de los canales. Todavía en el sur estamos regando con los métodos tradicionales de riego por inundación, canales a cielo abierto, entonces con una evaporación en la zona por encima del 70%. O sea que tú estás perdiendo una enorme cantidad de agua que por una mala gestión, con una tecnología atrasada que no acaba de montarse en lo que es la Estrategia Nacional de Tecnología Agrícola, ¿verdad? La mecanización y Sí, todavía seguimos con... No, porque ahora está el riego por goteo, el riego por aspersión, que te economiza... Tecnología. Te economiza de manera extraordinaria el agua. Además, la conducción a través de tuberías cerradas, no a canales abiertos, que te ahorra una enorme cantidad de agua y la dispone... Y de terreno. Exacto. Pero entonces, nosotros tenemos también que los acueductos, por descuido, por mala operación, por manejo indebido, no satisface las necesidades de consumo de agua potable de la población. Y ya nosotros en la zona, a pesar de toda la pobreza, estamos por encima del 60% de consumo de agua embotellada. ¿Cómo? Asimismo, en el país ya el 80% de la población o más está consumiendo agua embotellada. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una capacidad instalada de producción de agua de alrededor de 62.25 metros cúbicos por segundo. El consumo, la demanda nacional de agua potable es alrededor de 30 al 32%, ¿entiendes? Y la producción con la eficiencia mala que hay de esa capacidad instalada es de 46, alrededor de 46 metros cúbicos por segundo. Pero se está botando en los acueductos más del 60% de las aguas. Además del bajo tratamiento. El tratamiento
el término de mantener la calidad del agua potable es cuestionable. Solo esporádicamente se logran cuando realmente hay dirección en las instituciones proveedoras de los servicios de agua potable que se preocupen por mantener esa calidad, pero generalmente la calidad se queda por alrededor de los 80 y pico, cuando según las normas debería ser más del 95% de potabilidad. Entonces, por ejemplo, tú tienes zonas como en Barahona, que se hizo el acueducto a Suro, el acueducto del suroeste, y le da a lo que se llama la cuenca por fuera de Vicente Noble hasta Barahona 1 metro cúbico de agua. Sin embargo, ya eso no es suficiente por esa mala operación y gestión de los servicios de agua potable y saneamiento. Las aguas del acueducto que va de San Rafael a Barahona ya no llega a los barrios de Casandra, Enriquillo, Río Chico. No da abasto. No da abasto. Hasta el grado de que ahora están haciendo unos pozos, perforando unos pozos encima de la cabeza del río Virán para hacer un nuevo acueducto para proveer de agua a esa zona, lo que implicará que el río Virán se agotará y ese río que le dio tanta vida a la población de Barahona y que fue fuente de inspiración hasta para los poetas y además que está vinculado al desarrollo social y cultural de Barahona, se va a extinguir porque encima de su cabeza le están perforando unos pozos para hacer un nuevo acueducto. ¿Pero por qué? Porque el agua que debían recibir esos barrios de la zona sur alta de Barahona se la dieron una parte al Consorcio Azucarero Central, otra parte a la Belfont Enterprise y otra parte a la empresa Evers, que es la redirigieron la producción de agua, el flujo de agua hacia esas empresas en desmedro de la población. En desmedro de la población, pero además permiten que en el trayecto de San Rafael hasta Barahona se le conecten agricultores o dueños de propiedades para regar plantaciones de plátanos, yuca, con el agua del acueducto, con el agua potable. Lo mismo está ocurriendo con el acueducto de la Guásara. Es decir, hay un descuido y una responsabilidad. Incluso el propio encargado de INAPA en Barahona ha denunciado la situación. O sea, se ha quejado del hecho de que los productores y dueños de fincas estén regando el agua en sus fincas con el agua potable. Incluso él tuvo un enfrentamiento recientemente con ese tipo de gente en la Guásara, porque ellos creen que tienen el derecho de con agua potable regar fincas. Entonces, ¿en qué situación está el tema agua, dada esa calamidad de las aguas potables? El tema, hablo del agua ya en función del reguío, en función de la siembra, en función de la productividad que pueden tener las tierras del sur, que no la tienen. Lo que está pasando es que los agricultores, por ejemplo, del Valle de Neiva, están al grito porque las aguas en el Valle de Neiva las maneja el Consorcio Azucarero Central, quien consume alrededor o más del 70% de las aguas del Yaque del Sur para regar cañas, impidiendo que los agricultores... que las otras siembras se vean beneficiadas con el agua. Pero lo grande es que el INDRI, que es el operador, el responsable de la distribución de las aguas en el país, entonces se hace cómplice de esa situación, hasta el grado de que el Consorcio Azucarero Central está expandiendo
su superficie cañera sobre la base del terrorismo, la presión, el chantaje, en la perspectiva de apropiarse de la mayor cantidad de agua de la que va a controlar la presa de Monte Grande. Por lo que podría resultar que si esa situación no se corrige, la población dominicana esté pagando una obra que le va a salir por cerca de $1.000 millones, porque va por 623.4 Sí. y todavía no se termina, ¿entiendes? Para que el agua vaya entonces a ser beneficiada principalmente al Consorcio Azucarero Central. Pero eso no es nada. Mire el riesgo que amenaza a esa región y a todo el país. En el anteproyecto de ley de aguas que se discute o que se está discutiendo todavía en el gobierno, porque no se han puesto de acuerdo al interior del gobierno, porque hay todavía dentro del gobierno sectores identificados con las demandas y las necesidades de este pueblo. Los herederos del pensamiento de Peña Gómez, los socialdemócratas de Peña Gómez, los nacionalistas revolucionarios de Peña Gómez, que todavía están en el PRM, están haciendo resistencia a la corriente neoliberal privatizadora para que esa ley no termine por entregar el patrimonio nacional, la infraestructura pública y los servicios que están en manos del Estado Dominicano al sector privado. Entonces, esa ley permitirá, en caso de ser aprobada como está, que la presa de Monte Grande pase a ser operada y explotada mediante una alianza público-privada o cualquier otra de las formas de privatización que se contemplan con el Consorcio Azucarero Central y los canales que se están diseñando para el riego de las tierras del Valle de Neiva podrían también pasar a manos del Consorcio Azucarero Central, y entonces el Consorcio Azucarero Central ser quien, el dueño de las aguas, vamos a decir así, el dueño de las aguas, porque si usted tendría, digamos, una alianza público-privada por más de 20 años, más un derecho de uso y aprovechamiento por 40 años o más de esas aguas, entonces usted va a ser ley batuta y constitución. Leo, lo que tú estás planteando es que la presa de Monte Grande, una inversión pública con el dinero público, estaría siendo orientada para terminar cuando empiece a funcionar, a estar en un aprovisionamiento de agua para una o dos empresas privadas. Eso mismo que te estoy diciendo. En lugar de ser de beneficio para la población, que es la que está pagando esa construcción. Así como lo oye, y específicamente en manos del Consorcio Azucarero Central para que él maneje las aguas y venda las aguas, porque se está proponiendo que se cree el mercado del agua, pasando el agua como mercancía a ese mercado. Bien, nosotros se nos quedan muchos temas en este diálogo con el ingeniero Leonardo Mercedes, sin lugar a dudas, porque se nos queda sobre el tintero Pedernales, se nos queda también las áreas protegidas en función del beneficio de lo que pudiera ser toda esa zona en términos ecoturísticos. Se nos queda la posibilidad de la inversión y el capital para desarrollar el sur. Se nos quedan muchos temas, pero el tiempo es implacable. Gracias a Leo Mercedes por acompañarnos en este día. A ustedes no se cambien ni se quite. Nosotros continuamos en otra entrega de Cronómetro Político. ¿Ves?